Comparar a Eric Clapton con Jimi Hendrix es como tratar de elegir entre el fuego y el hielo. Clapton era el refinamiento británico con alma de blues. Hendrix, el caos eléctrico con el alma incendiada por la psicodelia y la rebeldía. Uno era técnica pura. El otro era un relámpago disfrazado de hombre. Pero si la pregunta es, ¿quién fue el verdadero dios de la guitarra? No basta con comparar discos ni solos. Hay que meterse en la piel de sus épocas, entender la revolución que cada uno significó, el impacto que dejaron en la música y por qué uno cambió el curso de la historia, mientras el otro perfeccionó el arte hasta el límite humano. Eric Clapton nació en 1945 en Inglaterra. Fue criado por sus abuelos creyendo que eran sus padres. Su madre biológica desapareció de su vida a una edad temprana. Esa herida silenciosa parece haberse colado en cada nota que tocó desde sus inicios. Desde que apareció en The Yardbirds a principios de los años 60, se convirtió en sinónimo de una búsqueda incansable del blues más puro. Cuando el grupo se desvió hacia un sonido más comercial, Clapton no dudó en marcharse. No quería fama fácil, quería autenticidad. Why don't you hurry home? Esa obsesión lo llevó a John Mayall and the Blues Breakers, donde su forma de tocar la guitarra alcanzó una madurez brutal. No se trataba de velocidad, se trataba de intención. Cada nota tenía peso, cada fragmento musical parecía un grito de dolor contenido. Allí nació la leyenda del graffiti en Londres que decía, Clapton es Dios. Pero si Clapton era Dios, entonces Hendrix, ¿qué era? Nacido en Seattle en 1942, con una infancia marcada por la pobreza, la violencia doméstica y el abandono emocional, su guitarra fue primero refugio y luego catarsis. Empezó tocando en bandas de R&B, siempre como acompañante, hasta que cruzó el Atlántico y aterrizó en Londres en 1966. Allí, en pocos meses, destruyó todos los paradigmas. Tocaba con los dientes, detrás de la espalda, hacía llorar a su Stratocaster, la prendía fuego, la desarmaba. Pero no era espectáculo vacío, era una revolución sónica. Hendrix no tocaba la guitarra, la poseía. Era un brujo del feedback, del wah-wah, del fuzz. Clapton asistió a uno de sus primeros shows en Londres y salió de ahí atónito. Dicen que se fue sin hablar, sabiendo que algo había cambiado para siempre. Eric Clapton formó Cream en 1966 junto a Ginger Baker y Jack Bruce, y por primera vez dejó de ser el discípulo del blues para transformarse en protagonista del rock pesado. Canciones como Sunshine of Your Love o White Room mostraban un Clapton desatado, crudo, con interludios extendidos que combinaban distorsión, pentatónicas afiladas y una dinámica que parecía narrar batallas internas. Cream fue uno de los primeros supergrupos del rock, y aunque duraron poco, dejaron un legado técnico y musical difícil de igualar. Después, en su etapa solista y con Derek and the Dominos,
alcanzó nuevas cumbres emocionales. El álbum Layla and Other Assorted Love Songs es quizás su testamento más honesto, un grito desesperado por el amor imposible que sentía por Pattie Boyd, la esposa de su amigo George Harrison, guitarrista de The Beatles. La sección instrumental de Layla es una de las piezas más apasionadas jamás grabadas. Pero Eric Clapton no era un revolucionario, era un perfeccionista. Él tomaba el blues y lo refinaba, lo moldeaba con precisión quirúrgica hasta convertirlo en arte. Hendrix, en cambio, era caos creativo. Su álbum debut con The Jimi Hendrix Experience, Are You Experienced, de 1967, fue como si un meteorito hubiera caído sobre la escena musical. Purple Haze, Hey Joe, Manic Depression, Foxy Lady. Cada canción era un manifiesto de libertad sonora. No había reglas. Hendrix expandía los límites del instrumento, utilizaba el estudio como un laboratorio, y componía con una lógica que venía de otro planeta. En Axis, Bold as Love, y luego en Electric Ladyland, llevó la psicodelia a terrenos que ni los Beatles ni Pink Floyd habían explorado aún. Voodoo Child, Slight Right Turn, es más que un fragmento musical extenso, es una invocación, y sin embargo, también era un guitarrista técnico, con influencias de Curtis Mayfield, Buddy Guy, Albert King y R&B clásico, pero pasados por un filtro completamente original. Compararlos únicamente por técnica sería un atropello. Clapton era metódico, su fraseo era limpio, su tempo impecable, su vibrato elegante. Era capaz de sintetizar todo el lenguaje del blues en un interludio de 2 minutos. Hendrix era impredecible, volcánico, podía desafinarse en medio de una canción y transformarlo en parte del clímax. Mientras Eric caminaba por la cuerda floja con precisión, Jimmy bailaba sobre ella en llamas. El primero era un maestro del control, el segundo, una explosión musical. En lo personal, sus vidas reflejan ese mismo contraste. Eric Clapton luchó con adicciones durante años, pero siempre regresó. Su vida fue marcada por episodios trágicos, como la muerte de su hijo Connor en 1991, lo cual inspiró el tema Tears in Heaven, una canción de una sensibilidad conmovedora. Clapton, a pesar de todo, logró mantenerse activo por más de 5 décadas, reinventándose, colaborando con B.B. King, Mark Knopfler y tantos otros. Su longevidad es impresionante, pero también ha sido criticado por haberse vuelto conservador musicalmente con los años, abandonando el riesgo por la comodidad del estilo. Hendrix no tuvo tiempo de reinventarse. Murió en 1970, a los 27 años, víctima de un cóctel de barbitúricos y vino tinto, convirtiéndose en parte del fatídico Club de los 27. Fue un final trágico, pero casi inevitable para alguien que vivía al límite. En 4 años de carrera discográfica, cambió la guitarra para siempre. Las generaciones posteriores no lo imitaron, lo estudiaron. Eddie Van Halen, Prince, Stevie Ray Vaughan, John Frusciante, todos beben de Hendrix. Incluso Clapton, alguna vez su ídolo, terminó reconociendo que Hendrix había trascendido. Nunca vi a nadie tocar como él. Era una fuerza de la naturaleza, dijo en una entrevista. Eric Clapton representa la evolución del blues hacia el rock, la síntesis de una tradición con la elegancia británica. Jimi Hendrix representa la revolución, el momento en que la guitarra dejó de ser solo un instrumento y se convirtió
en una extensión del alma humana. Si Clapton era un guitarrista virtuoso que hizo llorar al blues, Hendrix era un chamán eléctrico que lo hizo explotar. Clapton afinó el lenguaje. Hendrix inventó uno nuevo. También hay que hablar del legado. Eric ha ganado múltiples Grammys. Es el único músico en haber sido incluido 3 veces en el Salón de la Fama del Rock and Roll, con The Yardbirds, Cream y como solista, y ha vendido millones de discos. Pero su impacto cultural es más sutil. Inspiró a músicos, sí, pero no cambió la forma en que el público entendía la guitarra. Jimi Hendrix, por otro lado, es un mito. Sus presentaciones en Monterey o Woodstock no fueron solo conciertos. Fueron rituales de transformación colectiva. Su guitarra quemándose en el escenario era un símbolo de una era. Hay quienes dicen que la guitarra eléctrica nunca volvió a ser la misma después de Hendrix, y no exageran. Musicalmente, dejó obras inacabadas, proyectos incompletos, ideas que apenas esbozó. Quizás ahí reside parte de su magia. Murió en el punto exacto donde aún quedaba misterio. Clapton, al seguir vivo y activo, ha mostrado tanto sus cumbres como sus mesetas. Eso también requiere coraje. Pero si uno observa la historia del rock con ojos críticos, el punto de quiebre, la figura que marcó un antes y un después, es Hendrix. Hey, Joe. I said, where you going? No se trata solo de quién tocaba más rápido o quién tenía el mejor tono. Se trata de quién cambió las reglas del juego. Y aunque Eric elevó el nivel de exigencia para todos los guitarristas, fue Jimi quien redefinió lo que la guitarra podía ser. La pregunta no es quién fue mejor técnicamente, sino quién fue más necesario para la evolución de la música. Y en ese sentido, la respuesta parece inevitable. Clapton fue, y sigue siendo, un caballero del blues, un intérprete prodigioso, un artista que ha dignificado cada acorde que ha tocado. Pero Hendrix fue una revolución, un Big Bang guitarrístico, un profeta eléctrico que en apenas 4 años desarmó el pasado y construyó el futuro. Por eso, si Dios es quien transforma la materia y crea universos nuevos, entonces el verdadero Dios de la guitarra fue, es y será Jimi Hendrix. Para ti, ¿cuál de los dos fue el Dios de la guitarra? Déjanoslo saber en tus comentarios. Recuerda darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita con todas sus notificaciones. También compártelo para llegar a más personas. Gracias por ver el video y por tus opiniones. Nos vemos en la próxima entrega.